Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar pues con el conversatorio que se ha propuesto para el curso de microeconomía con la cuestión: ¿son racionales los agentes económicos? Esta es una cuestión clave porque si entendemos la microeconomía sabemos pues que tiene que ver con la interacción entre agentes económicos considerados individualmente, ¿no? Interacciones entre consumidores y empresas, consumidores y otros consumidores, trabajadores y empresarios, unas empresas y otras, etcétera, ¿no? Entonces, las interacciones entre estos agentes son los que configuran desde un nivel básico la racionalidad del sistema económico, si es que la hay, o principalmente la organización del sistema económico. Pues bien, aquí resulta una cuestión interesante plantearnos el punto de la racionalidad, porque si los agentes económicos no son racionales, tendríamos una complicación para tener un orden económico racional. Al mismo tiempo, si los agentes económicos sí son racionales, como que eso ya es una condición de posibilidad para que tengamos un orden económico racional. Al mismo tiempo, la discusión sobre la racionalidad de los agentes económicos es una cuestión clave en teoría económica y en lo que son los diferentes enfoques de pensamiento económico. Como vamos a ver con las exposiciones de sus compañeros, los diferentes enfoques de teoría económica se pelean mucho respecto a esta cuestión. Básicamente, para comentar este tema, entonces, he designado 4 grupos de 2 posturas diversas, ¿no? Por un lado, los que básicamente defienden la idea de racionalidad de los agentes económicos, es decir, la racionalidad de los consumidores y los empresarios, que sería, en primer lugar, el enfoque neoclásico, que es el enfoque estándar que se enseña en todas las universidades del mundo y el que principalmente vemos en los cursos de microeconomía y que de hecho hemos visto. Luego, la misma línea de defensa de la idea de racionalidad de los agentes económicos, pero con una visión distinta en varios puntos, está la escuela austríaca de economía, ¿no? El enfoque austríaco. Y al otro lado tenemos a enfoques críticos de la idea de racionalidad de los agentes económicos. En particular destaca la economía conductual, ¿no? Que se ha centrado muchísimo en este tema. Digamos que la economía conductual gira en torno a esta cuestión prácticamente todo el tiempo. Digamos que es el enfoque más centrado en esto, ¿no? Y también la economía institucional, ¿no? O economía institucionalista, que ha puesto mucho énfasis en entender cómo los agentes son condicionados por el entorno y cómo no necesariamente sus decisiones son autónomas y libres y bien pensadas, ¿no? Sino que a veces están direccionados por otras cosas externas a ellos mismos. Entonces, el que nosotros suscribamos un enfoque u otro de teoría económica va a condicionar nuestro cosmovisión de toda la economía como fenómeno real, y eso va a condicionar el cómo nosotros actuamos en la realidad económica. Por ejemplo, los mismos que ejecutan políticas macroeconómicas las ejecutarían muy distintos si asumen la llamada teoría de las expectativas racionales a si no asumen esta teoría. Pues bien, la llamada teoría de las expectativas racionales, que tiene que ver con la efectividad de las políticas macroeconómicas, está muy relacionada con esta cuestión. Si no se cumpliera que los agentes son racionales, por ejemplo, si llevara más la razón la economía institucionalista o la economía conductual, entonces un economista, digamos, del Banco Central de Reserva o de alguna agencia política monetaria o de un organismo como el FMI, que aplique políticas económicas asumiendo que los agentes son racionales, va a terminar distorsionando las cosas y va a terminar generando efectos negativos en la realidad o políticas ineficientes o ineficaces. Por lo tanto, esta discusión, que sí se da a un nivel teórico, tiene implicancias prácticas. Había alguno que decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Si tienes una buena teoría, vas a ejercer una buena práctica. Si tu teoría es mala, tu práctica va a ser errática. Y como digo en el prefacio de mi libro Economía para herejes, si un médico tiene una mala teoría y la ejecuta, puede matar a una persona. Si un economista tiene una mala teoría y la ejecuta, puede matar a miles de personas, ¿no? A veces sucede eso con ciertas políticas de organismos internacionales. Por lo tanto, es importante que ampliemos la visión de la economía. No es necesario que sigan a rajatabla algunos de los enfoques expuestos o una combinación de algunos, pero como mínimo es necesario que conozcan todo ese abanico de perspectivas. Si somos formados solo en la idea de que existe una única perspectiva, entonces no vamos a tener posibilidades de pensar más allá de las cosas y de generar cambios o mejoras en la realidad. Pues bien, con esto empezamos
a nuestro conversatorio y va a pasar la exposición del primer enfoque, que es el enfoque neoclásico. Buenos días a todos, mi nombre es Renzo Ámenes y estoy aquí para hablar sobre el enfoque neoclásico, que básicamente la idea es responder la siguiente pregunta: si son racionales los agentes económicos o no, partiendo de este enfoque. Digamos, a manera de breve introducción, el enfoque neoclásico es el enfoque que nosotros hemos venido aprendiendo a lo largo del curso. Es un enfoque utilizado básicamente en la integración del análisis marginalista con la economía básica, la economía clásica. ¿Qué quiere decir esto? El marginalismo, en un lenguaje un poco más formalizado, es la asimilación de la matemática en la economía. Esto supone de que la economía como tal va a recurrir a la matemática para estandarizar ciertos procesos y así dar explicación a diversas cuestiones que suceden a lo largo de nuestros días desde una perspectiva económica. Muy bien, volviendo a la pregunta inicial, si son racionales los agentes económicos, tenemos que también contestarnos qué es un agente económico, ¿no? Un agente económico es un actor y asesor que por lo general toma decisiones mediante la resolución de un problema de optimización, ¿no? Y básicamente en nuestra cultura, en nuestro enfoque occidental, en nuestra forma de vivir, existen tres agentes claramente diferenciados: las familias, las empresas y el Estado. Pues bien, partiendo de esto, el enfoque neoclásico defiende que estos agentes son plenamente racionales. Estos agentes siempre buscan maximizar su beneficio, maximizar su utilidad y a la vez minimizar el desgaste, minimizar los gastos. ¿Esto qué implica? Implica que todo agente económico sea un agente egoísta, sea un agente que solo piensa en su propio beneficio, más no en el beneficio de los demás. Nosotros como neoclásicos defendemos esta postura, pues si no fuese así, no podríamos visualizar la economía actual, nuestro sistema capitalista en el cual nos desenvolvemos. Este mercado capitalista forzosamente va a tener que funcionar de una forma racional, porque todos tenemos la búsqueda de un beneficio, y este beneficio todos consideramos que tiene que ser equitativo, pero sin embargo ese es un pensamiento externo. Internamente todos queremos nuestro propio beneficio. Es por eso que el enfoque neoclásico no está del todo alejado de la realidad. Si bien es cierto, he recibido muchas críticas diciendo que los agentes económicos son estipulados como idiotas, entre comillas, porque simplemente piensan en su propio beneficio y actúan de forma digamos, programada. No hay, por lo pronto, una perspectiva adicional que se adecue mejor a nuestro sistema actual. Si bien es cierto, nuestro sistema económico actual, que es capitalista y que es predominantemente occidental, ha surgido desde este enfoque, también ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Es por eso que el enfoque neoclásico se ha venido adaptando a las demandas de nuestra propia evolución. Y es así que llegamos a enfocar el neoclasicismo a una ética que forma parte de la economía. Ahora se busca lo que es una economía con ética o una ética con economía, que ambos aspectos sean igualitarios y estén proporcionalmente relacionados. Estamos hablando de que el agente económico ya no es más un agente egoísta, sino es un agente que es comprensivo, que apela a los sentimientos, que es ético y que sabe cuál va a ser su pleno beneficio y el beneficio de la gente que lo rodea. Este enfoque es un enfoque neoclásico moderno, un enfoque neoclásico actual, y es un enfoque que plenamente funciona dentro de nuestro sistema. Ese es el argumento que nosotros defendemos
estamos muy de acuerdo de que el enfoque neoclásico es el enfoque predominante y el enfoque que sustenta la economía actual alrededor del mundo. Muchas gracias. Ok, muy bien. Bien, he tomado algunas anotaciones, voy a pasar a comentar, ¿no? En primer lugar, está bastante interesante y me llamó la atención sobre todo el hecho de que su compañero haya contextualizado al enfoque neoclásico en un sentido histórico amplio, ¿no? O sea, no viene simplemente con la idea de, bueno, el enfoque neoclásico siempre y necesariamente va a ser cierto, ¿no? Sino que nos especificó, ¿no?, que estamos en una sociedad capitalista, de mercado, que los agentes económicos que identificamos en este tipo de sociedad serían familias, empresas, Estado, los cuales, de acuerdo con este enfoque, actuarían racionalmente, ¿no? También se nos dijo pues que estábamos en una sociedad moderna, en evolución y todo eso, ¿no? Eso es importante porque nos lleva al análisis, por ejemplo, la cuestión de la validez general del enfoque neoclásico, ¿no? La noción que maneja el enfoque neoclásico sobre el ser humano es la llamada noción de Homo economicus, ¿no? El Homo económico, pues, es un ser egoísta que solo busca su propio beneficio y analiza racionalmente sus posibilidades, restricciones, alternativas, etcétera, para procurar lo mejor para sí, ¿no? Ese es el Homo económicus, o sea, un hombre egoísta, calculador, en busca de su máximo bienestar económico. Entonces, en la antropología económica y la sociología económica ha surgido la pregunta de si el Homo economicus es un modelo universal de ser humano, ¿no? Es decir, la cuestión de si el Homo económico se cumple siempre y necesariamente. Y en los modelos matemáticos que nosotros vemos en el enfoque neoclásico, pareciera pues que se cumple siempre y necesariamente porque son matemáticas. Y las matemáticas no están circunscritas a tiempo o espacio propiamente, ¿no? No es que 1 más 1 sea igual a 2 en Perú y en China sea algo distinto. O el teorema de Pitágoras sea válido para nuestra sociedad actual, pero para la sociedad incaica no haya sido válido, ¿no? Nos encontramos con que las matemáticas tienen un carácter de validez vinculante intertemporal. Pero ahí vino la cuestión, en los modelos matemáticos de la economía neoclásica se asume implícitamente esta visión de Homo económico, ¿no?, del sujeto calculador maximizador de su beneficio. Entonces se preguntó, ¿esto siempre y necesariamente es válido para todos los pueblos, para todas las sociedades durante toda la historia? Y los antropólogos economistas han argumentado que, por ejemplo, en sociedades primitivas se observa bastante lo que es el comunitarismo antes que el individualismo, por ejemplo, y en vez de que hayan economías de mercado en donde cada uno busca individualistamente su propio beneficio, hay las llamadas economías del regalo, donde se dan las personas mutuamente. Entonces, esto es interesante porque el modelo neoclásico nos habla de un ser individualista, ¿no? Pero pareciera que el individualismo no necesariamente es algo universal, sino algo históricamente condicionado, tal vez producto de la sociedad capitalista a partir del siglo XVIII, XIX en Occidente, ¿no? Mismo países orientales, en nuestros propios días, existen formas de organización más comunitarias y cuestiones de ese tipo, ¿no? Ahora, no estoy muy seguro de que tengamos un orden económico racional. Hace muy poco hemos tenido una seria crisis financiera y esta crisis financiera ha estado relacionada con que los bancos tomaron más riesgos de los que eran coherentes y al mismo tiempo los agentes económicos, empresas, consumidores tomaron más riesgos de los que eran necesarios, ¿no? Amparándose pues en lo que el Estado los podía salvar y todo eso en el caso de los bancos, ¿no? Pero hay ahí un problema de riesgo moral, lo cual es una falla de mercado. Los mercados no funcionarían perfectamente. Es más, estudiosos como el premio de Nobel de Economía Robert Shiller, él ganó el premio Nobel en el año 2013, han visto cómo en los mercados existen tendencias especulativas o tendencias de sesgos cognitivos en los inversionistas que hacen que los precios se distorsionen y se generen burbujas. Entonces no encuentro necesariamente con que nuestro sistema esté funcionando bien, ¿no? De otro lado, respecto al tema del egoísmo, si queremos caminar hacia una economía ética, por supuesto tendríamos que salir del paradigma en que decimos que el ser humano es individualista o egoísta. Pues bien, en el enfoque neoclásico nos encontramos con que de todas maneras se dice eso, porque el consumidor o el empresario solo busca maximizar su propio beneficio. Lo que han argumentado algunos economistas neoclásicos, aplicando ciertas reglas
heurísticas, es decir, que bueno, es que en su función de utilidad está incorporado también el bienestar de los demás. Ok, pero eso significa que solo te interesa el bienestar de los demás en función de que pueda afectar a tu propio bienestar, lo cual nuevamente nos lleva a un tema en el fondo individualista, al menos, ¿no? Por eso Amartya Sen, este gran economista indio que ganó el premio Nobel en 1998, hablaba de la distinción entre solidaridad y compromiso, ¿no? Lo que explicaba Amartya Sen es que solidaridad tendría que ver con preocuparnos por el bienestar de otros porque también afecta al nuestro. Por ejemplo, preocuparme por el bienestar de los pobres porque si los pobres no están bien entonces hacen protesta o se ve fea la ciudad o cosas así. En cambio, compromiso tenía que ver con preocuparnos por el bienestar de otros independientemente de cómo afecte eso a nuestro propio bienestar. Entonces, la economía neoclásica sí podría ser consistente, y el mismo Amartya Sen lo reconoce en su artículo Los tontos racionales, con una idea de solidaridad, ¿no? O sea, de que uno se preocupa por el bienestar de otros porque eso afecta el bienestar de uno mismo. Pero no sería consistente con la idea de compromiso, es decir, con aquellas situaciones de personas que se comprometen con el bienestar de otros independientemente de su propio bienestar, ¿no? Finalmente, para cerrar, Amartya Sen, en este artículo que titulaba Los tontos racionales, lo que decía es que cualquier decisión, hasta la más loca, siempre la vas a poder hacer cuadrar dentro del enfoque neoclásico, porque puedes decir, es que este agente tenía esta estructura de preferencias y por eso, en base a sus cálculos racionales, tomó esta acción loca. El punto es que estás diciendo que acciones locas se deben a... son perfectamente racionales a la vez. Nos encontramos con que el enfoque neoclásico sería puramente instrumentalista. Entonces, si queremos darle contenido, tenemos que pasar a ampliar el estudio de las preferencias. Pero el enfoque neoclásico diría las preferencias son exógenas. Entonces, eso es algo que hay que revisar. A ver, la exposición del enfoque austríaco. Buenos días a todos, soy Saúl Zaire, voy a hablar sobre el enfoque austríaco de la economía. Para empezar voy a hacer una breve introducción. La escuela austríaca de la economía es también conocida como la Escuela de Viena. Es una escuela de pensamiento económico que defiende un punto totalmente diferente al, si bien es cierto, al enfoque neoclásico, lo cual voy a explicar a continuación, pero bueno, esto es una breve introducción. Desde mediados del siglo XX en adelante, por ser diferente a lo neoclásico, esta escuela ha sido considerada fuera de la corriente principal del pensamiento económico. Ahora, voy a dividir mi posición en tres puntos que son para mí claves, en las que puedo diferenciar en uno de los puntos la teoría neoclásica con la teoría austriaca, ¿no? Mis tres puntos son, para empezar y ser directo, la teoría neoclásica versus la austriaca, luego la racionalidad en economía y psicoanálisis según von Mises, y el no al optimizador mecánico, sostenido por Schumpeter. Bueno, la diferencia más fundamental, para empezar a explicarlo, el aspecto neoclásico versus austriaco, es que los neoclásicos se basan más en estadísticas, en fórmulas, lo cual para nosotros los austriacos no consideramos que es así, ¿no? O sea, nosotros vemos conductas, y esto es sin meternos en lo que es el aspecto conductual, sino que nosotros vamos más a la acción más que a la decisión. Entonces, para los neoclásicos es más la acción se refiere a la percepción misma del sistema en fines y medios. Entonces, nosotros los austriacos somos considerados heterodoxos por esta discordia de pensamiento que hay. Porque estos métodos, dicen que estos métodos que nosotros usamos son imperfectos o desconfiables, ¿no?
cuando se quiere saber sobre el comportamiento en teorías económicas. Por este motivo, nuestro enfoque tiene ventajas, porque si bien es cierto, no depende de resultados empíricos, sino de la interpretación de acciones difíciles que se presentan en el día a día. O sea, una persona común y corriente no hace todo un estudio para irse a comprar al mercado, por ejemplo, ¿no? Sino son situaciones, valga la redundancia, que pasamos día a día y de acuerdo a eso manejamos nuestra economía. Ahora, la racionalidad en economía y psicoanálisis, según von Mises. Von Mises tuvo una discordia con Freud, porque Freud proponía lo que es el... Bueno, obviamente todos sabemos que Freud es padre del psicoanálisis. Y bueno, también hizo inferencias, o bueno, se metió en el campo de la economía. Pero lo que propone... Pero lo que el aporte de Freud hizo... bueno, parte del aporte de Freud fue usado por von Mises para crear su teoría, ¿no? Que fue la del libre albedrío. Ambos estudiosos luchaban por dar a entender cuál era lo más idóneo, ¿no? El psicoanálisis o lo del libre albedrío. Pese a su desacuerdo de Mises con Freud, su aporte de este último le sirvió mucho, como ya le expliqué, puesto que le dio la valoración positiva de la idea y utilidad que tenía el psicoanálisis para sostener la racionalidad en la economía de acuerdo al parecer de Mises. Sin tener dudas, lo llevó a considerar inconsistente, pero según el análisis son importantes lo que él sostiene como tesis ante este desacuerdo. Entonces, si bien es cierto, Freud va por el tema del psicoanálisis y analizar varios aspectos, von Mises va más por el libre albedrío que tiene una persona para él. Y por último, no al optimizador mecánico. Bueno, Schumpeter propone de que un administrador no se debe mecanizar, no debe simplemente buscar o sea, no estancarse en simplemente maximizar los beneficios, ¿no? con lo marginal, sino que tiene que estar en completa innovación, ya que los tiempos cambian. Un claro ejemplo, la tecnología cambia, entonces un administrador no se puede quedar atrás, sino que tiene que seguir cambiando y evolucionando. Bueno, esta mala racionalidad mecanicista en estos tiempos, debemos dejar de lado las labores mecanizadas para descubrir la innovación en todo. La escuela ortodoxa neoclásica, según lo que plantea Schumpeter, sigue caminos ya trazados desde Robbins, que define la economía como la ciencia que estudia el comportamiento humano como la relación entre unos fines dados y medios escasos susceptibles de usos alternativos. Pero esto nada más limitante en el aspecto innovativo, porque existe una dependencia y estado cíclico que solo responde a las necesidades del comportamiento humano para crear valores. Y bueno, lo último, enfocarse únicamente a la innovación como pilar de nuestro negocio y dejar de lado las actividades del administrador mecánico podría ser un riesgo en el manejo económico. Es un poco un cuestionamiento para ver, o sea, intentar cuestionar lo que propone Schumpeter, ¿no? Un riesgo no, pero sí un panorama evolutivo, que más parece una revolución porque pone en papel como obsoleto la función del administrador mecánico en estos tiempos de innovación. Pero no es una realidad que desaparezca, sino es una mayoría de la que escapan algunos para innovar. Gracias. Bien, paso a comentar rápidamente los 3 puntos. A ver, en primer lugar se habló sobre esto de la matematización y la metodología del enfoque austriaco en diferencia con el neoclásico, ¿no? Es cierto, la escuela austriaca es una escuela de economía heterodoxa, solo que en varios puntos coincide con la economía neoclásica, por ejemplo en la defensa del neoliberalismo en general,
pero desde una visión distinta. Por ejemplo, la matematización, ¿no? Toda la teoría del consumidor de la economía neoclásica es matematizada. En cambio, lo que dicen los austríacos es que las matemáticas son demasiado simples para cazar una realidad tan compleja y multidimensional como es el ser humano. Yo estoy plenamente de acuerdo con ese aspecto de la escuela austríaca, ¿no? Cuando vemos la matemática, podemos pensar que es muy difícil. Bueno, puede ser muy difícil si alguien no está entrenado en matemáticas, pero las matemáticas son muy simples comparados con la complejidad de la realidad, ¿no? Si tuviéramos todos los elementos para estudiar la complejidad de la realidad, sería muchísimo más difícil. Es decir, el objeto de estudio de las ciencias sociales es ontológicamente muchísimo más complejo que el de las ciencias naturales, que sí admite ser atrapado básicamente por las matemáticas, ¿no? La física, la química, principalmente. Entonces, ese aspecto del enfoque austríaco lo veo perfecto, ¿no? O sea, que tenemos que ir más allá de la matematización para entender bien las decisiones humanas. De otro lado, respecto a este tema del psicoanálisis, sí tengo algunas dudas de cuán compatible puede ser con el enfoque austríaco. Pero básicamente von Mises decía que la racionalidad del ser humano tenía que ver con que persiga fines, ¿no? Y que el surgimiento de estos fines podía deberse a cualquier motivo. Es decir, podía venir de pulsiones raras o de decisiones pensadas, etc. Pero que de todas maneras el ser humano era racional por su acción que perseguía fines. Pero el psicoanálisis plantea que eso no necesariamente es cierto, o sea, porque lo que plantea Mises es que aunque nuestros fines, aunque lo que deseamos puede haber surgido por causas raras, incluso inconscientes, que estudia el psicoanálisis, el proceso por el medio del cual perseguimos esos fines, lo que él llama praxeología, es un proceso racional y consciente, ¿no? O sea, la motivación podría ser incluso irracional, o Mises no entra a calificar si es racional o irracional, simplemente ahí está la motivación. Pero que el proceso por medio del cual buscamos lograr ese fin, por medio de la acción, sí sería un proceso racional y consciente. El punto es que el psicoanálisis muestra que ese tipo de pulsiones, ese tipo de impulsos, no solo influyen en nuestros deseos o motivaciones, sino en nuestro modo de acción. Le pongo un ejemplo muy sencillo de acciones inconscientes. Varios de ustedes que están escuchando ahora están moviendo alguna parte del cuerpo, por lo general mueven los pies, pero conscientemente están diciendo voy a mover los pies, no necesariamente. Entonces, análogamente, muchas de esas cosas, acciones inconscientes, acciones impulsivas, no solo el condicionamiento de las motivaciones, sino las ejecuciones de las acciones mismas, pueden ser impulsivos y estar guiados por factores que no tienen que ver con la deliberación racional. Con esto no se niega la realidad metafísica del libre albedrío. En particular, yo sostengo y defiendo fuertemente que los seres humanos tenemos libre albedrío, es decir, capacidad de decisión sin estar determinados por algo externo a nosotros que no podamos controlar, ¿no? Por eso existe responsabilidad moral. Pero eso no significa que el libre albedrío sea absoluto. Una cosa es la existencia del libre albedrío y afirmar la existencia del libre albedrío como yo hago, y otra cosa es decir que los seres humanos tenemos libre albedrío absoluto. No somos Dios, así de sencillo. Entonces, cuando uno habla de los condicionamientos en nuestras decisiones, eso no es una negación del libre albedrío. Si tú quieres negar el libre albedrío, tienes que demostrar que el ser humano no tiene ninguna capacidad de decir que está absolutamente determinado. Entonces, una cosa es que estamos condicionados por varios factores y manipulados, eso sí puede ser, ¿no? En ocasiones podemos estar incluso determinados, pero mientras hayan ocasiones o algún grado en que haya parte de nuestra decisión autónoma, sigue siendo cierto que tenemos libre albedrío. Finalmente, estoy de acuerdo con la visión de Schumpeter de que tenemos que salir de una visión de empresario optimizador mecánico, como nos plantea el modelo neoclásico, ¿no? Que el empresario tiene su función de beneficios y matemáticamente la optimiza hasta que el ingreso marginal es igual al costo marginal, dadas las condiciones. Tenemos que pasar de esa visión a una visión de empresario como innovador, no un empresario que se ajusta al mejor modo a las condiciones, sino que crea mejores condiciones, él mismo crea condiciones, ¿no? Pasamos a ver el enfoque conductual. Buenos días, vamos a hablar sobre, mi nombre es César Lozano, vamos a hablar sobre, son racionales los agentes económicos bajo la postura de la economía conductual. Lo dividimos en 4 factores. El primero son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos es la percepción que se tiene, a través de los sentidos frente a los estímulos que se nos dan. Según Kahneman nos dice que el consumidor actúa de manera irracional en sus tomas de decisiones
en distintas situaciones que se le proponen. A continuación le presentaremos un caso. En el caso de Pepsi, nos dicen, se puso un stand, un vaso de Pepsi y un vaso de Coca-Cola, pero sin las marcas. Más de la mitad eligió la bebida Coca-Cola. Después se hizo el mismo experimento, pero esta vez se puso la marca. Y el 75% decidió la bebida Coca-Cola. Bueno, el primer ejercicio tuvo éxito porque se les hizo probar un poco y los consumidores son muy susceptibles al dulce. Entonces por eso es que tuvo éxito. En cambio, al poner la marca, los consumidores se dejaron influenciar por la trayectoria, por la experiencia, por la calidad, por la forma en su envase, y es por eso es que se inclinaron más para el lado de la Coca-Cola. Aquí podemos apreciar de que los agentes actúan de manera irracional, porque prefieren algo con mucha más trayectoria que algo que les haya gustado algo más antes. Bien, la siguiente postura. La forma en cómo la presentación influye en la compra. Para los consumidores, al momento de la toma de decisiones, la forma en cómo se presenta el producto es uno de los elementos muy importantes. Para los consumidores, para que tenga el éxito el producto, tiene que estar basado básicamente en la percepción. La percepción es cómo el consumidor evalúa a primera vista el producto. Entonces, si la percepción es buena, entonces va a tener éxito. Recordemos que el producto no solamente será importante por el precio, por la seguridad, sino también por los sentimientos, por las emociones, por las experiencias que han tenido con esta marca. Pondremos un ejemplo, otro caso. El mismo caso Coca-Cola. Lo que nos venden en las propagandas es felicidad, unión, familia, pero en realidad lo que nos venden es 50 gramos de grasa que nos puede hacer daño a largo plazo. Entonces, también acá se cumple que los agentes son irracionales, porque si les hace daño este producto, ¿por qué las compran? Simplemente por el hecho de que es una bebida muy posicionada en la mente del consumidor. Bien, también podemos poner otro caso sobre las pastillas anticonceptivas. Si bien es cierto, las pastillas anticonceptivas ayudan a prevenir embarazos y a regular el ciclo menstrual, también producen a largo plazo tumores cancerígenos. Entonces, si se tiene conocimiento sobre esto, los consumidores deberían dejar de consumirlas y optar por otras alternativas. Bien, la tercera posición sería la transitividad. Es el supuesto de las preferencias de los consumidores, en el que consiste en tres elementos. Pondremos un elemento A que será Coca-Cola, el elemento B será Pepsi, el elemento C será Fanta. Entonces, si prefieres el elemento A que al B, o sea Coca-Cola, Pepsi, y se prefiere a Pepsi que a Fanta, entonces se cumple de que vas a preferir Coca-Cola que Fanta. Pero eso también es de acuerdo eso también es de acuerdo a tu poder económico. Si te alcanza para una Fanta, no vas a comprarte una Coca-Cola, si estás a las justas para comprarte una Fanta, no vas a comprarte una Coca-Cola. O si lo haces es por algún tipo de impulso que te hace comprarlo. También tiene que ser las preferencias tienen que ser transitivas. ¿Por qué? Porque
si no son transitivas, las curvas de diferencia se Cortan. se intersectan y forman bienes, claro, forman bienes indiferentes a otras. Bien, esto es la transitividad. Y el último punto es cómo influyen las emociones en las decisiones de inversión. La psicología de la inversión, los inversionistas se basan en experiencias y preferencias, y también que mayormente suelen invertir en lugares en lugares de su país de origen. Bien, existen 4 tipos de inversionistas. Los inversionistas exploradores. Los inversionistas exploradores son los que tienen conocimiento sobre el mercado financiero, pero aún así se dejan llevar por sus emociones. Tienen conocimiento también sobre los riesgos y oportunidades que se les ofrecen. Cada cierto tiempo tiene que ser controlado los proyectos que tengan. Bien, la siguiente es inversionistas realistas. Los inversionistas realistas son los que están dispuestos a dejar las emociones, pero no tienen conocimiento sobre el mercado financiero. Es por esto que necesitan la ayuda de profesionales. Los inversionistas intuitivos. Los inversionistas intuitivos se dejan llevar por las emociones y también se dejan llevar por el mercado. A veces se dejan llevar tanto que pierden el objetivo de la inversión. Y finalmente, los inversionistas estrégicos, que estos tienen conocimiento sobre el mercado financiero y no se dejan llevar por los sentimientos, por las emociones que tengan. Esto conlleva a que tomen decisiones concretas. Bien, eso es todo. Ok, gracias. Muy bien, vamos a contextualizar algunos ejemplos que han sido interesantes, ¿no? El reto Pepsi es un caso muy famoso, ¿no? De, como se había mencionado, pruebas a ciegas de Pepsi, Coca-Cola, pero no se veían las marcas. La gente tendía a preferir en gran proporción a Pepsi, ¿no? Pero cuando se hacían pruebas donde sí se veían las marcas o se examinaban la participación en el mercado, Coca-Cola se llevaba de encuentro a Pepsi, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque los consumidores se dejan llevar por un conjunto de cosas más allá que las características objetivas de los productos mismos. Pues bien, si los consumidores fueran 100% racionales, se debería cumplir que seguían exclusivamente analizando la información de las características objetivas de los bienes. Pero en la práctica vemos que se pueden manipular sus percepciones, incluso si no cambian la realidad objetiva. Por ejemplo, los grandes gurús del marketing, Ulrich y Jack Trout, en su libro Las 22 leyes inmutables, plantean una ley número 4 llamada ley de la percepción, en la cual dicen que la batalla de mercado no es una batalla de productos, no es una batalla de bienes objetivos reales, sino una batalla de percepciones, y que la labor del marketing es manipular esas percepciones. Si los consumidores fueran agentes 100% racionales que toman decisiones en base a el análisis neutral, objetivo y mesurado de la información que tienen disponible sobre los productos, no sería posible que Ulrich y Jack Trout digan eso, pero en la práctica funciona mucho, ¿no? De ahí que las empresas gasten millones y millones y millones en publicidad, ¿no? Y ojo, la publicidad no es puramente informativa, también tiene elementos persuasivos, ¿no? Si el consumidor fuera 100% racional, bastaría con que le des la información sobre las características objetivas de los productos y listo, ¿no? Es cierto también de que la costumbre nos mueve bastante y eso con nuestras acciones pasadas condiciona las acciones presentes. A mí me han pasado ocasiones en que tengo sed y quiero ir a tomar algo y llego a un puesto, ¿no? Y la persona que vende me pregunta, ¿qué desea? Y yo no he pensado, no he dilucidado qué voy a pedir. Y si saben que pido automáticamente, pido Coca-Cola. Y no es necesariamente porque me guste más la Coca-Cola, ni porque tenga mayor razón para pedir Coca-Cola, pero estoy condicionado a que es lo primero que me viene a la mente. Entonces, frente a una pregunta rápida, donde yo ni siquiera he pensado qué iba a pedir, simplemente voy con sed, ya doy una respuesta condicionada psicológicamente, ¿no? Eso también es una especie de sesgo cognitivo incorporado. De otro lado, es muy importante lo que se ha dicho sobre los empresarios, que los empresarios no son
no son hombres de acero, o sea, sino que pueden ser influidos por emociones, pueden ser influidos por las especulaciones sobre la situación de mercado o la situación sociopolítica, etcétera, ¿no? Aunque esta no haya cambiado objetivamente, bastan los rumores a veces para alterar a los inversionistas. Al mismo tiempo, los rumores positivos pueden llevar a euforia de inversionistas, como sea en los casos de burbujas especulativas, ¿no? Pensemos en el sector inmobiliario, hay mucha gente que se metió entusiasmada a invertir hace unos pocos años en nuestro país, ¿no? Porque parecía pues que la cosa iba muy bien. Yo he sostenido en mi tesis de maestría que lo que ha habido es una burbuja. También me pareció muy interesante lo que dijo su compañero respecto de los perfiles de empresarios, ¿no? O sea, no es que hay un solo tipo monolítico que actúa de un modo determinado como plantea la teoría convencional, sino que nos habló de 4 perfiles distintos que reaccionan de formas distintas frente a las ganancias, riesgo y contexto. Cerremos el conversatorio pues viendo la economía institucionalista y su posición sobre este tema. Buenos días, compañeros. Nosotros nos toca hablar sobre la economía institucionalista. La economía institucionalista es una rama o un enfoque de la economía que basa estudios en distintas ciencias. Una de ellas es la psicología, además de la antropología, y para finalizar la sociología. ¿Bien? Nosotros vamos a hablar, el tema que vamos a hablar es sobre la racionalidad de los agentes económicos. En el año 1932, uno de los fundadores de la economía institucionalista puso 5 postulados que definían un poco este enfoque. Uno de ellos era que la economía debía basarse más en las costumbres de los consumidores que en los precios e intereses basados. ¿Por qué en las costumbres? Como bien acaba de exponer nuestro profesor, la costumbre de los consumidores a veces los llevan a tener sus preferencias a distintos productos. Entonces, imaginemos que, como dice el profe, el pato tiene mucha sed y va a un kiosco. Él ya por costumbre, de años atrás, desde su infancia, sin pensarlo va a tener una preferencia definida. Pero no es porque él piensa racionalmente y dice, bueno, la Coca-Cola tiene este insumo, me va a dar cafeína, la cafeína me va a levantar, me va a dejar más activo, y tiene menos gas, y la Pepsi tiene más gas. Entonces no hace esa comparación que nos dice el sistema o el enfoque neoclásico y el austriaco, ¿no? Que el consumidor se basa en la información perfecta, en poder analizar, tener más abierto toda la información entre características de cada producto. No, este enfoque nos dice a nosotros que somos nosotros mismos los que decidimos nuestras preferencias. Y no por decisiones del empresario o de qué insumo se pone en un producto, sino por las vivencias que hemos tenido anteriormente. Luego, otro postulado que ponen en el enfoque institucionalista es que se debe poner más atención a la regularización de las costumbres, hábitos leves, en tanto que se organiza la vida económica. A ver, muchos dirán, ¿por qué vamos a ponerle énfasis en los hábitos, en las costumbres, en nuestra vida económica? Bueno, el ser humano es un ser vivo socialmente activo, pero tiene que tener grupos, tiene que tener familia y tiene que estar rodeado de una compañía. Esas son necesidades básicas dentro de nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si mi papá y mi abuelo tuvieron un carro o un auto Nissan, yo de acá a 5 años, el primer carro que me voy a querer comprar es Nissan, en la marca. ¿Por qué? Porque tú tienes ya precedentes familiares que, aunque no quieras, van a influir en tu decisión. Entonces volvemos a caer en lo mismo. Entonces, en realidad, el consumidor, los agentes económicos, sobre todo nosotros, pues somos los que decidimos qué tener y qué no. ¿Somos racionales? No. En realidad, para mí, no somos racionales hasta un punto. Porque obviamente que vamos a comparar, ¿no? Imaginemos que en su momento vemos un Nissan y vemos un Toyota, y que el Toyota tiene mejores cualidades, ahí vamos a tomar la elección. Pero nuestra preferencia se va a basar en hábitos y en costumbres.
se va a basar en lo que nosotros hemos vivido y qué vivieron nuestros familiares, amigos. El comportamiento social es algo muy, muy importante en nuestra decisión y en nuestra elección de preferencias, gustos o lo demás. Porque otro ejemplo muy sencillo de eso, el celular. Bueno, ahora sabemos que estamos en una etapa económica en donde todos los productos o lo que se construye para nosotros tiene una vida de utilidad de meses, que muere muy rápido, muy distinto a años anteriores. Pero ¿qué es lo que hace que esta tecnología o que las empresas empiezan a sacar nuevos celulares? ¿Saben qué es? Es el empuje social de las personas. ¿Qué pasa si mañana todos nos vamos acá? Todos tenemos iPhone 4 y nos tenemos todos. Y mañana sale el iPhone 5, que ya salió realmente. Pero imaginemos un poco. Y vemos que la mitad del salón se compró el iPhone 5. Tú como persona decís, me quiero comprar un iPhone 5. No porque tenga mejores cualidades o mejores aplicaciones, no. Porque dentro de tu círculo social tiene el iPhone 5. Entonces tú te tienes que sentir igual o mejor teniendo el iPhone 5, o si te vas a comprar el iPhone 6, mejor que tienes el iPhone 6. Entonces, la racionalidad no se basa en... Bueno, la elección de preferencias de un consumidor no se basa en elegir racionalmente entre cualidades. Creo que está basado más en el interior de uno mismo, en lo que pensamos, en lo que en lo que nuestra vida se ha llegado a enfocar. Otro de los puntos del institucionalismo que basaba es que nos tenemos que poner mucha atención en lo que son los comportamientos de grupo, lo que vamos a decir ahí. Y para terminar, tenemos muchos fundadores como Thomas Ray, que se ponía mucho en contra de la teoría neoclásica y lo que es la utilidad marginal. Y bueno, espero que les haya convencido y que haya podido abrir sus mentes un poco más en que la racionalidad no necesariamente es como nos la pintan, sino el consumidor tiene que elegir sabiamente por sus creencias, no por las cualidades que vemos enfocados. Gracias. Bien, perfecto. Sí, me ha parecido bastante interesante lo que se ha dicho en esta última intervención sobre la economía institucionalista, ¿no? O sea, la economía institucionalista lo que hace es poner énfasis en la idea, en la realidad de que todos los seres humanos somos inevitablemente seres sociales, ¿no? El enfoque neoclásico habla pues de seres que actúan individualistamente y funcionan individualistamente, ¿no? Eso es lo que convencionalmente estudiamos, ¿no? El consumidor tiene sus preferencias y decide y toma exclusivamente sus acciones en base a sus preferencias. Pero tanto nuestra estructura de preferencia como nuestras acciones están condicionadas socialmente, ¿no? Como bien señalaba su compañero, por ejemplo, los condicionamientos de la publicidad, la costumbre, la familia, el entorno social, lleva a que nos veamos impulsados a ciertas decisiones de compra que no necesariamente se derivan de un análisis y consideración racional de la información objetiva sobre los productos, ¿no? Esto es bastante importante porque significa nuevamente que nuestras preferencias son moldeables, ¿no? Lo cual está muy relacionado pues con el marketing, ¿no? Este reconocimiento de la idea de que los seres humanos somos siempre seres sociales y estamos condicionados por instituciones nos lleva también a que no somos seres aislados o mecánicos, sino que constantemente estamos interactuando con otras personas. En particular, uno de los autores que más resalta en la economía institucionalista es Thorstein Veblen, ¿no? Thorstein Veblen habla sobre emulación pecuniaria, por ejemplo. La emulación pecuniaria tiene que ver con que lo que Thorstein Veblen en su libro llamaba la clase ociosa, es decir, las personas de buen nivel económico, cuando se encuentran que sus vecinos o familiares se compran ciertos productos de valía, de lujo, etc., estas personas se ven en la necesidad también de incrementar sus niveles de consumo y adquirir ese tipo de productos, ¿no? Entonces se llega a una carrera de comprar cosas no por las cualidades objetivas de las cosas mismas, sino por un tema de estatus social, ¿no? Entonces Veblen a esa carrera de tener más que el otro le llamaba emulación pecuniaria, ¿no? También hablaba del consumo concupiscible o consumo concupisciente o conspicuo, de acuerdo con el cual las personas buscan consumir también para ostentar, ¿no? Consumo ostentoso era otro nombre que le daba, ¿no? Consumimos ciertas cosas no necesariamente para nuestra satisfacción individual,
sino para parecer bien socialmente, ¿no? Porque dentro del esquema social se ve mejor consumir ciertas cosas. Un economista neoclásico podría decir, bueno, es que dentro de la estructura de preferencia de esta persona está el hecho de que prefiere verse bien ante su grupo social. Ok, pero planteémoslo así, si los seres humanos pudieran elegir entre tener una sociedad donde se ve donde tienen presión de grupo y otra sociedad donde no la existe, en realidad creo que elegirían lo segundo en lugar de lo primero. Así que nuestras decisiones no son absolutamente libres y autónomas, sino que ya vivimos en un contexto condicionado por presiones sociales, familiares, costumbres, los condicionamientos de la publicidad, etc. Esto último lo había enfatizado muchísimo otro gran economista institucionalista, uno de mis autores favoritos, que es John Kenneth Galbraith, en su libro La sociedad opulenta y también en su libro El nuevo estado industrial, donde explicaba cómo los consumidores podemos ser constantemente manipulados por la publicidad, ¿no? Bastante de las compras se deben a las modas, y las modas son esencialmente productos sociales, ¿no? No se basan en la consideración de agentes individuales que ven qué es lo mejor, la mejor relación calidad-precio, cosas así, sino en tendencias de manada muchas veces. Y esas conductas de manada poco tienen que ver con la decisión del individuo cartesiano, racional, que toma decisiones en base a variables objetivas y solo para maximizar su propio bienestar, ¿no? Bien, pues con esto cerramos este conversatorio. Ha sido bastante interesante, muy ilustrativo. Les agradezco el esfuerzo que han puesto en eso, ¿no? Y invito a que siempre sean capaces de, frente a cualquier tema que estudien, verlo no solo desde una perspectiva, sino también ampliar desde varias perspectivas. Solo así ustedes van a tener más herramientas que el profesional promedio. Por ejemplo, las personas que reciben una formación promedio en economía o carreras relacionadas con economía, ¿no?, que son la gran mayoría pues en esta universidad, nos encontramos con que se les brinda mucho un enfoque convencional. Ok, está bien que se brinde ese enfoque, pero creo que hay que ampliar esas perspectivas, más aún cuando vemos que el enfoque convencional puede tener ciertas deficiencias o puede tener ceguera respecto de fenómenos de la realidad que son importantes, ¿no? Y que se ha conversado un poco hoy día, y yo los invito a ampliar el estudio de estas cosas. Gracias a todos.